¿Qué tal? Buenos días a todos. Agradezco pues, su presencia, a los presentes y virtuales que nos acompañan. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de un tema un poquito pues complejo. Entonces pues nada más por si nos perdemos tantito pues vamos a ir poco a poquito, ¿no? ¿Qué se llama síndrome de alergia por el alimento? Este es un desafío clínico, diagnóstico y terapéutico, ya que pues en nuestras épocas, ahorita ya es cuando empieza más el auge de la alergia molecular y es en donde nosotros podemos hacer el diagnóstico más preciso de esta enfermedad. Agradezco a mi profesora asesora, la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz, quien me ayudó para la realización de esta sesión. Y mi nombre es Daniel Eduardo Verduzco Félix, soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica, pues el cual pues hoy vamos a platicar acerca de esta enfermedad. Prácticamente esto empezó desde hace mucho tiempo. En 1942 apenas se mencionaban en ciertas bibliografías una referencia acerca de síntomas orales con la relación de algunos alimentos. Después, en 1970, fue cuando por fin empezó la correlación como tal de diferentes pólenes con ciertas frutas que estaban consumiendo los pacientes. En 1987 fue descrito por primera vez como una entidad clínica, sin embargo, no un síndrome o una enfermedad como tal, por Almond et al. Y en 1995 ya por fin fue cuando se inició a utilizar lo que es ahora lo que conocemos el término de síndrome de alergia polen-alimento. Pero hasta 1996 ya surge como tal el nombre de síndrome polen-fruta por Valenta et al., que es el que ahorita vamos a utilizar. Refiriéndonos a las primeras publicaciones, solamente se describían síntomas localizados a nivel gastrointestinal que iban a estar presentando nuestros pacientes, al igual que síntomas sistémicos. En 1987 podemos ver que los síntomas se describen más localizados a nivel orofaringio, a diferentes alimentos y en pacientes sensibilizados a diferentes tipos de aeroalergenos. En 1995 ya como tal se acuña el término de síndrome polen-fruta que se utiliza para caracterizar la patogénesis y evitar la confusión de los síntomas que podrían llegar a presentar los pacientes. Para poder diferenciar entre una y otra, sabemos que la alergia alimentaria pues, es un efecto adverso que va a ser derivado de una respuesta inmunitaria específica. Esta va a ser reproducible tras la ingesta de un cierto alimento o un alergeno en específico cada vez que nosotros lo ingerimos. Y el síndrome de alergia oral son los síntomas característicos de la presentación de una alergia alimentaria primaria de cualquier fuente de alimento o forma parte de una expresión clínica de una alergia alimentaria con reactividad cruzada a algún alimento que también están ingiriendo los pacientes. Esta va a constituir la forma más leve de una reacción alérgica alimentaria y se va a distinguir por síntomas solamente a nivel orofaringio de la mucosa oral, generados por la ingesta de ciertas frutas frescas o verduras que pues nuestro paciente tenga alergia a. Y estas siempre van a ser mediadas por IG. Tenemos que también tenemos que tener en cuenta que pues el nombre de alergia oral ha caído ya en desuso. ¿Y por qué? Porque debido a que se ha demostrado que los síntomas no solamente se restringen en la cavidad oral y algunos pacientes sí llegan a presentar anafilaxia, el cual pues ya se acuña el término y se utiliza más que nada el síndrome de alergia por el alimento, que es lo que ahorita nosotros estamos viendo en la actualidad. Tenemos que ver que esta enfermedad pues es una enfermedad heterogénea, tiene bastante heterogeneidad. ¿Por qué? Porque tenemos que ver todos los desencadenantes que van a estar involucrados en esta patología, la gravedad de los síntomas que van a estar presentando nuestros pacientes, la historia natural de la enfermedad, cuándo, en qué área geográfica se presenta, en qué época de polinización se está presentando, las comorbilidades que están presentando nuestros pacientes y la respuesta al tratamiento que nosotros les vamos a ofrecer a ellos mismos. Recordando que el síndrome de alergia a polen alimentos no se puede clasificar como una enfermedad simple, sino como un síndrome como tal, que va a tener signos y síntomas que van a caracterizar esta enfermedad, teniendo muchísimos más síntomas sistémicos que van a poder repercutir en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, principalmente se ha utilizado este término con varias entidades. Lo podemos ver relacionado junto con el polen de abedul.
tenemos el síndrome de Artemisia apiospecie y también tenemos el síndrome de Ambrosia melón, que son los más característicos en este síndrome de polen alimento. ¿Y cómo nosotros vamos a distinguir, no? Tenemos los alergenos alimentarios, tanto clase 1 como clase 2. En los clase 1, en la clase 1, nosotros vamos a distinguir que estos son alimentos o alergenos que se van a sensibilizar por el tracto gastrointestinal. Una vez ingeridos, va a ser la primera exposición generando anticuerpos contra estos mismos alimentos para producir una respuesta inmunitaria. Y los clase 2, pues van a ser alérgenos alimentarios que están presentes también como aeroalergenos y estos se van a sensibilizar previamente por una vía respiratoria y por ende van a generar una reactividad cruzada con los diferentes tipos de proteínas para poder llegar a generar una reacción como tal alérgica a nuestros pacientes. Y recordando que pues el síndrome de alergia a polen fruta se presenta con alérgenos alimentarios clásicamente de tipo 2, no como un síndrome descrito solamente con síntomas orales o periorales, como ya lo habíamos comentado en unas diapositivas previas. Tenemos que ver que la prevalencia es muy amplia. La falta de estudios de prevalencia y epidemiología, pues es algo que también se ha visto que hace falta en la modernidad que se realicen. Tenemos los pacientes en total que tienen alergia alimentaria, van a tener este mismo síndrome en un 10.8%, pero los pacientes que están sensibilizados a algún polen y aparte también están sensibilizados a algún alimento, la prevalencia todavía incrementa muchísimo más. Aquí podemos ver que tiene una prevalencia entre el 20 y el 70% de los cuales van a estar afectados de estos pacientes. En los pacientes que tienen solamente pruebas cutáneas positivas, sin especificar cuál aeroalergeno o cuál alimento, se va a presentar en un 20%. Los que tengan alergia estacional incrementa un 45% y ahorita lo vamos a ver en cuáles son los países que se va a relacionar más. Y los pacientes que presentan esofagitis eosinofílica va a ser un 26 a un 34%. Ahora, en Estados Unidos la prevalencia que más tiene efecto es en adultos del 8% de todos los pacientes que presentan alergia alimentaria y en niños solamente un 5%, que también de los pacientes que presentan alergia alimentaria. Aquí dependiendo entonces en el área geográfica, nosotros podemos determinar cuál es el causante más común y dependiendo de la época de polinización, cómo van a estar afectados estos pacientes. En el norte de Europa van a estar sensibilizados más que nada a la abedul y este va a generar un 30 al 60% de prevalencia del síndrome de polen alimento. En el Mediterráneo, la sensibilidad es hacia ambrosía y va a generar una sensibilización, una prevalencia del 20%. Y en México y Latinoamérica, en realidad, no se encuentra como tal una prevalencia ahorita por faltas de estudios epidemiológicos. Pero en el 2016, en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, se hizo un estudio de prevalencia en donde veían cuál es la relación entre el síndrome de polen alimentos y la sensibilización a Artemisa en los pacientes que presentaban este síndrome. Aquí fue un estudio retrospectivo observacional descriptivo que incluyeron 205 pacientes que presentaban pruebas cutáneas tanto a aeroalergenos como alimentos positivas, en los cuales solamente se estudiaron los pacientes que tenían positivos a Artemisa, que fueron 21 pacientes de todo el total. Y la prevalencia del síndrome de alergia oral, tomando en cuenta esto, que solamente eran 21, fue del 4% en nuestro Centro Regional de Alergia. Teniendo en cuenta también que las pruebas positivas a alimentos los más comunes fueron el frijol en un 28%, camarón, sandía, melón, soya, carne de pavo, caseína, melocotón, clara de huevo, yema de huevo, el atún, la fresa, la carne de res y manzana, sucesivamente y disminuyendo cada vez la prevalencia. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a incrementar también la prevalencia en nuestros pacientes? Que es algo que hemos estado viendo año tras año que ha incrementado durante las últimas épocas. El aumento de la temperatura y el nivel de dióxido de carbono, pues va a incrementar la duración de la polinización y la liberación del polen, junto con la cantidad del polen que se está liberando de las plantas. Entonces ya una estación que dura unos pocos meses, ya dura casi medio año en estarse liberando. La contaminación atmosférica también puede llegar a generar alteraciones en la molécula o en la estructura como tal de la molécula de polen, que ahorita lo vamos a ver en una imagen, incrementando también su alergenicidad. Y cualquier factor estresante, tanto
biótico, que estas son las infecciones o infestaciones patógenas que van a tener las plantas, o abiótico, que son los productos químicos que nosotros utilizamos. Las contaminaciones, las sequías, son también factores que pueden inducir la expresión de defensa de proteínas y de origen vegetal y de los mismos alimentos, de los cuales van a ser responsables de la reactividad cruzada entre los pólenes y los alimentos que nosotros vamos a estar consumiendo. Más adelante hay una imagen donde describe más específico esto. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es, en esta imagen, se alcanzan a ver los granos en las partes de arriba un poquito más libres de contaminación. En cuanto a las moléculas de pólenes, perdón, en la parte de abajo, ya las podemos ver que tienen muchísimo más partículas de contaminación, de dióxido de carbono, de moléculas de diésel, la cual no solamente va a generar una respuesta inmunitaria en la mucosa nasal, sino también puede llegar a generar una irritación química por todos los contaminantes que está presentando nuestro paciente, generando todavía una inflamación más crónica y más fuerte. En el 2008 se propuso la clasificación de los alergenos basados en proteínas. Prácticamente se han descrito como tal 3 familias de proteínas que son las más específicas que llegan a generar esta enfermedad, que son las profilinas, las proteínas relacionadas con la defensa, que las vamos a denominar PR10, proteínas transportadoras de lípidos no específicas, que son NS-TLP, y hay otras familias de proteínas también implicadas o caracterizadas, pero no se han estudiado como tal muy a fondo. Las encontramos y podemos describirlas, pero no tan a detalle. Las proteínas tipo taumatinas, que son las TLP, las isoflavinas reductasas, que es IFR, perdón, y la beta 1,3 gluconasa, que estas van a estar más presentes en el látex. Entonces, de las profilinas, prácticamente, pues estas son unas proteínas ubicuas de unión de tipo actina. Tienen un peso molecular de 12 a 15 kilodaltons y juega un papel muy importante en el citoesqueleto, tanto de las células de plantas como en ciertos animales, que también nosotros lo vamos a poder ver. Estas prácticamente son proteínas bien conservadas de las plantas, comparten una identidad de secuencia entre el 70 y el 85% de cada profilina, de cada molécula o de cada planta o animal que también las estén presentando, y estas van a ser desnaturalizadas por las altas temperaturas y enzimas digestivas, teniendo en cuenta que pues, la única que va a ser resistente al calor pues, es la del apio. Las profilinas pues son como tal consideradas el panalergeno de excelencia. ¿Por qué? Porque se van a encontrar en la mayor cantidad de alimentos que nosotros consumimos habitualmente. Si ustedes se fijan, todo lo verde es prácticamente todos los alimentos que van a presentar las profilinas. Manzana, cereza, pera, plátano, melón, el chabacano, el durazno, la fresa. En el rojo nosotros vamos a ver las verduras que son las que van a tener la profilina, como el apio, la paprika, el pepino, la calabaza. En morado nosotros tenemos los frutos secos como la soya, frijol, las legumbres, perdón, soya, frijol y los cacahuates. Y en azul nosotros tenemos los frutos secos, que son las nueces y la avellana, que también van a presentar esta potencia tiene un efecto potencial de reactividad cruzada cuando consumimos alguno de estos alimentos. Ahora, también estas van a estar dentro de ciertos pastos, o sea, pueden llegar a presentar también pastos y malezas que pueden llegar a presentar también una polinización, como habíamos comentado, los alergenos alimentarios clase 2, que estos son por aeroalergenos. Entonces, aquí vemos que la familia gramíneas son los inductores más potentes de sensibilización, con el pasto Timothy, la artemisa y la ambrosía, que son los más característicos de estas profilinas. Recordando que pues entre el 10 al 60% de los alérgicos al polen están sensibilizados a la pura molécula de la profilina, y este va a jugar un papel importante porque hasta el 50% de los pacientes van a llegar a presentar una alergia alimentaria debido a esta reactividad cruzada que van a estar presentando tanto con gramíneas o malezas y las mismas moléculas de algún alimento en específico. Entonces, tenemos como tal, vamos a valorar ahorita la proteína del BET-B1, que es la del abedul. Esta va a reconocer tanto las proteínas de las manzanas, del plátano, del apio, la cereza, la papa, la piña,
en donde pues podemos ver que pues existe reactividad cruzada entre una y otra, del origen de plantas con el polen que está secretando la planta junto con las proteínas que va a tener el alimento. Y teniendo en cuenta esto, pues el 50 al 70% de los pacientes sensibilizados al abedul, que es el BED1, tienen reactividad cruzada con la manzana, la cereza y la avellana, que estos es algo que tenemos que también tener en cuenta y tener presentes porque esta prevalencia va incrementando cada vez más. Ahora, para poder describir la similitud de la proteína como tal, de la identidad, tenemos esta gráfica en donde nosotros podemos ver que la proteína por excelencia va a ser el abedul, que es la primera que tenemos. Es el 100% de la molécula como tal. Y nosotros podemos visualizar en cada una de estas gráficas cómo todos estos van a jugar un papel muy importante y van a estar dentro del 70 al 90% de similitud de la misma proteína. Al igual que en estas otras donde ya empezamos a ver que va un poco disminuyendo, pero aún así presenta una sensibilización y una similitud de aproximadamente entre el 59 y el 80%, al igual que acá abajo, que aquí ya lo tenemos también muchísimo más específico y lo podemos valorar con todas las profilinas que nosotros vamos a tener. Teniendo en cuenta esto, pues puede generar una reactividad cruzada con todos los alimentos que les había comentado. Y ya nada más para describir la última parte de las profilinas, teniendo en cuenta una molécula profilina puede cruzar con todas las moléculas que están también relacionadas con esta misma proteína de los diferentes aeroalergenos o alimentos específicos que vamos a estar en contacto con. Y en los puros alimentos nada más vamos a ver que este va a disminuir, pero aún así persiste una incidencia muy alta entre la reactividad cruzada que nosotros los pacientes van a tener con estas moléculas de profilina. De los síndromes más característicos, pues tenemos que el BED-B2 va a generar una reactividad cruzada con el síndrome de abedul, nabo, manzana y durazno. Y uno de los más característicos y que va a presentar síntomas orales solamente, pues es el síndrome de polen látex fruta, que es con el olivo, teniendo en cuenta que más del 50% de los pacientes están sensibilizados a la profilina y esta sensibilización inicial es mediante los aeroalergenos que están en contacto nuestros pacientes día a día, recordando que el abedul, las malezas y los pastos son de los más prevalentes en ellos. Vamos a pasar a las proteínas relacionadas de defensa, que son las PR10. Estas van a tener un peso molecular de 16 a 18 kilodalton. El punto ácido isoeléctrico es entre 4.4 y 6.1, teniendo en cuenta que estas proteínas se van a relacionar con las defensas de plantas y van a ser destruidas por enzimas digestivas y la temperatura como tal. Desempeñan un papel importante también en el transporte de esteroides dentro de las plantas, el cual pues lo hace un poquito más eficaz para generar una defensa hacia el medio exterior. Entonces, ¿cómo se van a empezar a producir estas proteínas? Nosotros tenemos a la planta de este lado, en el cual con los factores tanto abióticos, que recordando son cosas que nosotros no podemos controlar, el clima, la contaminación, el frío, los rayos ultravioletas, si va a estar la planta con sequía o no, la inundación, son diferentes factores estresantes que van a estar induciendo esta producción de esta proteína o los factores bióticos que ya son infecciones estresantes, ya que nosotros estamos estimulando a las plantas, virus, bacterias, hongos, parásitos que estén consumiendo la misma planta. Estas van a generar y empezar una cascada hacia la célula para poder generar una transcripción de genes para poder secretar esta proteína de defensa específica, en el cual, como queriendo por supervivencia la planta, la va a pasar a los alimentos para que crezca una planta nueva en donde ya tengan esta proteína y que sean menos dañinos estos factores que está presentando la planta previa y que puedan poder proliferar esta planta como nosotros lo hemos hecho por muchas generaciones los humanos. Ahora, el problema es cuando nosotros consumimos estas proteínas como tal. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver los síntomas característicos y los síntomas clínicos que vamos a ver en nuestros pacientes, empezando desde prurito oral, puede llegar a presentar rinorrea, prurito ocular, náusea, puede llegar a generar vómito, rash cutáneo y en caso puede llegar a presentar también anafilaxis. Entonces,
¿Cuáles son las proteínas más implicadas? Pues prácticamente los alergenos mayores de las familias de las proteínas PR10, prácticamente pues va a ser el alergeno por excelencia, el BET-B1, que es el alergeno principal de esta misma proteína. Y el MALD1 va a ser el principal de las manzanas, que ahí tenemos que tener en cuenta una relación importante porque nosotros podemos generar una inmunoterapia para abedul para poder nosotros quitar esta alergia oral, que más adelante lo voy a comentar. Y el BET-B1, recordando, pues va a estar presente en el 90% de los pacientes alérgicos al abedul. Las proteínas de BET-B1 son específicas de los árboles de las familias de las órdenes de Fagales. Y prácticamente en cuáles se presentan, pues es en las Betusiae y las Fagaceae. Estos síntomas van a ser más característicos y el más representativo va a ser en el 70% de los pacientes el síndrome Abedul-Manzana, que es en donde nosotros podemos darnos cuenta y poder darles un tratamiento de inmunoterapia a nuestros pacientes para poder disminuir esta sensibilización a esta enfermedad. También tenemos otros alergenos que están relacionados con esta misma proteína, que podemos ver que pertenecen a las familias de las rosáceas. El chabacano, la cereza, la fresa y el durazno, que son partes fundamentales también de una dieta del humano. Otros frutos como el kiwi, las leguminosas como la soya y el cacahuate, y ciertos vegetales, como ya lo habíamos contado, el apio y la zanahoria. Recordando que pues, la secuencia de identidad o homología estructural tiene que tener aproximadamente el 50% de similitud con las diferentes proteínas para que ésta pueda llegar a generar una reactividad cruzada. Como lo habíamos visto en las diapositivas previas, la profilina es la que más tiene una similitud ante todas las profilinas que pueden llegar a presentar los diferentes alimentos. En estas son más disminuidas, pero al igual tienen que tener esta importancia para nosotros generar esta reactividad. Entonces, el principal alergeno de las proteínas relacionadas con la defensa, pues como tal, el prototipo D es el abedul, que es el BET-B1. Va a representar todos los alergenos similares a PR10 y es el principal sensibilizante en las regiones endémicas de polen de abedul. También tenemos ahora las proteínas relacionadas a los lípidos, que estas son las NS-TLP. Estas son prolamidas que pertenecen a una familia de proteínas relacionadas con la defensa o PR14. Estas son denominadas no específicas porque tienen capacidad de transportar lípidos hidrófobos y tienen un peso molecular de 7 a 14 kilodaltons con una identidad de secuencia del 25 al 67% en los pacientes que tienen solamente alergia a ciertas plantas. Pero ya una vez que tienen alguna relación con alguna familia de las rosáceas, este va a incrementar hasta un 70% de similitud entre las proteínas, pudiendo así generar una reactividad cruzada entre ambas. Son resistentes a altas temperaturas y a las enzimas gástricas, por ende va a generar este síndrome de alergia por el alimento y pueden estar sensibilizados tanto como alergenos tipo 1, alergenos alimentarios tipo 1, que son por vía gastrointestinal, y los alergenos tipo 2, que estos van a ser sensibilizados por vía de aeroalergenos. Entonces, en estas, más que nada, la proteína se va a encontrar en la parte se encuentra en las fibras de la cáscara, en donde entonces a nuestros pacientes, ya una vez identificando esta proteína causante de la alergia, si nosotros le decimos que pele como tal la manzana, que es una de las proteínas que más se relaciona a esta enfermedad, y podemos nosotros quitarle este síndrome de alergia oral que va a estar presentando nuestro paciente. Al igual que no solamente en la manzana, sino también en el durazno. Y ojo aquí, porque ya empezamos a hablar un poco más del durazno. Prácticamente el alergeno del durazno, que es el PRUP3, se va a considerar como tal el alergeno prototipo de estas proteínas. Estas se encuentran tanto en árboles y malezas, y de estas del árboles nosotros vamos a ver que se va a encontrar en el olivo, y en las malezas se va a encontrar tanto en la artemisa como en la ambrosía. Recordando que no se ha documentado una presencia también de esta molécula en los pólenes de pastos. Entonces, solamente pues, en estos árboles y malezas tenemos que estar nosotros vigilando. Tenemos también que ciertos síndromes que tenemos que estar también al pendientes en caso de asociarlo con diferentes plantas o los alimentos. Teniendo en cuenta esto, pues sabemos que el síndrome de olivo polen va a ser el más común de estas proteínas relacionadas con los lípidos
y va a generar también síntomas sistémicos en todos nuestros pacientes. Estos son muchísimo más prevalentes en el sur de Europa. El PRUP3 es el prototipo específico del alergeno de las proteínas relacionadas a los lípidos, y también estos pueden estar presentes tanto en el maíz, en el trigo, en el arroz, que también hay que estar vigilando en caso de que lleguen a presentar algún síntoma. Pasamos ahora a las proteínas de tipo taumatinas. Perdón. Estas pues son proteínas de la defensa vegetal de la familia del PR5. Son homólogas a una proteína de sabor dulce de fruta, Taumatococcus danieli, lo puse por mi nombre obviamente. Tienen actividad antifúngica y estos van a inducen una respuesta a infecciones patógenas y al estrés osmótico. Estas van a ser resistentes al calor y a las enzimas digestivas. Se van a asociar con reacciones sistémicas leves y severas, y se dispone de información limitada sobre estas moléculas y los perfiles de sensibilización, pero se ha descrito bien en la familia de pólenes de la familia Cupressaceae y la reactividad cruzada con frutas y verduras o los frutos secos y legumbres de también ciertos alimentos que también vamos a consumir. Lo más importante o lo que más vamos a estar identificando pues es el síndrome de Cipres-Durazno, que es el más prevalente. Ocasionado también puede ser este síndrome por las profilinas, que es el CUP-S8 del mismo Cipres, y el PRUP4, que es del durazno, o las proteínas tipo taumatinas, que es por el CUP-S3 o PRUP2. Entonces tenemos ya dos maneras de cómo podemos asociar este síndrome de Cipres-Durazno con dos proteínas diferentes. Ahora, esta es la molécula de TLP, que si nosotros nos vamos a dar cuenta, pues el factor predominante pues va a ser el durazno, y este va a poder generar también reactividad cruzada con muchos o algunos otros alimentos de consumo diario, e inclusive el látex, que es algo también de uso intrahospitalario muy común. Platicamos ahora de las proteínas isoflavinas reductasas. Prácticamente estas son también de defensa vegetal, y este va a estar presente tanto en el polen de abedul como el del olivo. Y la sensibilización al OLE12 ocurre en el 10% de todos los individuos con polinosis de olivo, que va a generar esta reactividad cruzada, incrementando el 32% en aquellos alérgicos al polen de olivo y al que tengan también alergia al melocotón. El síndrome más característico es el abedul fruta, que es junto con la pera, que es lo que vamos a estar viendo y caracterizando. Entonces, ahora vamos a pasar a una de las últimas proteínas que nosotros vamos a estar describiendo, que es la beta-1,3-gluconasa. Estas son familias de las glicoproteínas PR2 involucradas en varios procesos fisiológicos de las plantas, y estas van a desempeñar un papel en la respuesta de ataque a patógeno en las plantas, reconocidos por algunos pacientes alérgicos al látex, y se va a asociar la polinización, la sensibilización al polen de los olivos, de los fresnos y de las hortalizas. Entonces, como ya los maría ahorita con el látex en dos proteínas diferentes, pues vamos a platicar también de lo que es el látex. Todas las alergias alimentarias relacionadas con plantas y alimentos que se asocian con el látex, pues los vamos a describir. Recordando que el síndrome de polen alimento es una manifestación muy común en la alergia relacionada con la fruta y el látex. Y los alergenos más implicados, de los cuales ya hemos platicado, pues es el GEP-B2, que es el beta-1,3 gluconasas, y la profilina, que es el GEP-B8, pero también se han descrito otras proteínas que pueden llegar a también sensibilizarse con otros árboles o malezas o alimentos que también puedan estar presentes en diversas proteínas. Las más implicadas dentro de la fisiopatología o la alergia molecular de alergia a látex, pues son todas estas, que es el GEP-B5, GEP-B6, GEP-B7 y GEP-B14, que son las más comunes que nosotros tenemos que vigilar en este síndrome de polen alimento. Ahora, del 30 al 50% de los pacientes alérgicos al látex van a mostrar signos de hipersensibilidad tanto a varias frutas y verduras que nosotros vamos a estar consumiendo, que contienen muchas proteínas homólogas sin ninguna sensibilización previa a las proteínas de estas mismas frutas. Entonces, si son alérgicos al puro látex, pueden llegar a presentar una reactividad cruzada por la misma proteína homóloga que están teniendo,
junto con el aguacate, el plátano, la castaña, el maracuyá, la papaya, el tomate, el kiwi, la patata, perdón, el pimiento y el mango. Ahora, ¿qué vamos a estar nosotros viendo en estos pacientes? Ya pasamos del área molecular al cuadro clínico. Entonces, en el cuadro clínico nosotros tenemos que estar vigilando que la mayoría de los pacientes van a estar presentando una rinoconjuntivitis o síntomas de asma. Y la urticaria por contacto en el área peribucal va a ser la manifestación cutánea más frecuente que van a estar presentando estos pacientes. Y esta va a ser después del contacto, de 5 a 10 minutos después de la ingesta de este mismo alimento. Los síntomas usualmente se limitan en la cavidad oral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también pueden generalizarse y poder presentar hasta síntomas sistémicos que ya van a involucrar diversos órganos y sistemas y afectando la calidad también de vida de nuestros pacientes. Recordando que pues solamente cuando llegan a presentar síntomas locales o regionales en la cavidad oral, muchas veces solamente se presentan con prurito, parestesias y la sensación de cuerpo extraño en faringe, recordando que una de las manifestaciones cutáneas más comunes es la urticaria en el área donde está el contacto. Usualmente el cuadro clínico se resuelve muy rápido sin el uso de algún medicamento. Al pasar de 30 minutos a una hora, este problema se está resolviendo. 10% de los pacientes van a presentar síntomas extra gastrointestinales o fuera del tracto gastrointestinal, que ahí va a ser un poquito más difícil ver y diagnosticar a estos pacientes. Y 3% van a presentar síntomas sistémicos sin tener síntomas orales. Y de estos pacientes, del 100% que nosotros vamos a estar vigilando, del 1 al 3% van a llegar a generar anafilaxia que requiere uso de adrenalina intramuscular. Ahora, todas estas proteínas, todos estos alimentos de los cuales hemos estado platicando, todo se va a relacionar. ¿Por qué? Porque recordando la homología de las proteínas, al momento de nosotros ingerirlas, vamos a empezar con los síntomas más comunes, que son los de la cavidad oral. Posteriormente podemos llegar a generar tanto un rash cutáneo, síntomas respiratorios, podemos llegar inclusive a generar taquicardia o alteraciones del estado de alerta, pudiendo así también presentar una anafilaxia. Por eso es muy importante tener en cuenta todos los síntomas que van a estar presentando nuestros pacientes para poder nosotros dar un tratamiento oportuno si llega la necesidad de utilizar la adrenalina. Ahora también los cofactores son muy importantes. No es lo mismo un paciente que no tiene ningún cofactor y está sensibilizado, tiene el contacto con esta molécula y presenta síntomas solamente leves. Al momento de nosotros tener un cofactor presente, recordamos que pues este umbral de la anafilaxia va a disminuir. ¿Cuáles son los cofactores más implicados? Pues el ejercicio, el consumo de AINES, la ingesta de antiácidos y la ingesta de alcohol, entre otros que también pues los hemos comentado ya en varias ocasiones en otras sesiones. Para hacer el diagnóstico, pues se debe de hacer una historia clínica detallada, que ahorita vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos que preguntar. Pruebas cutáneas, IgE sérica específica, prueba de reto doble ciego controlada con placebo, prueba de activación de basófilos y el diagnóstico por componentes, que es lo más nuevo que existe ahorita en lo de alergia molecular. Recordando que la prueba de reto doble ciego controlada con placebo es del estándar de oro y es lo que nosotros tenemos que hacer o utilizar para nosotros hacer el diagnóstico preciso de esta enfermedad. Dentro de la historia clínica, ¿qué vamos a preguntar? Prácticamente vamos a ver la información relacionada detallada con el evento de la enfermedad o los síntomas que tuvo el paciente. ¿Cómo fueron los síntomas presentados? ¿Cuánto tiempo antes o cuánto tiempo después de la ingesta del alimento presentó estos síntomas? Si llega a presentar algún cofactor, inicio de la relación después de la ingesta del alimento o tardó un poco más en presentarse. El alimento sospechoso, alimentos que acompañan el alimento sospechoso que estamos nosotros indagando, porque muchas veces para preparar un platillo le echamos hasta de más. Y la cantidad de alimento ingerido para poder reproducir esta sensibilización, de estos síntomas. El tratamiento utilizado, si solamente utilizaron antihistamínicos, si utilizaron corticosteroides sistémicos o si utilizaron la adrenalina. Y los antecedentes personales patológicos de una reacción previa que haya presentado nuestro paciente que lo puedan estar reproduciendo en esta ocasión.
Ahora, de las pruebas cutáneas, las que nosotros podemos utilizar y tener más fácil en la mano son el prick to prick, que básicamente estos los podemos utilizar con alimentos, con frutas, verduras y legumbres. Estos pueden también ser con un tipo de alimento fresco, crudo o cocido, recordando que no todos los alimentos se encuentran estandarizados como alimentos frescos para poder realizar esta prueba cutánea. Sin embargo, es una prueba muy útil que nosotros la podemos hacer de manera ambulatoria siempre y cuando nuestro paciente no esté tomando algún medicamento que pueda inhibir la activación de los mastocitos para poder nosotros estimularlos y ver la reacción que va a presentar con el prick to prick. La IgE sérica específica, pues tenemos dos variantes. Puede dirigirse tanto a extractos completos, que es la IgE sérica, a cierto alimento, o los componentes alergenos específicos, que ya sería la IgE sérica específicas contra un componente alimentario. Recordando que el diagnóstico positivo de las pruebas de la IgE sérica específica es arriba o mayor a 0.35 kilounidades por litro. Tenemos también la prueba de reto oral, que la prueba de reto oral con alimento sospechoso, recordando, este es el estándar de oro, se lo damos, genera los síntomas, ya nosotros sabemos que es positivo o no. Puede realizarse de reto abierto, simple o ciego, o puede ser un doble ciego controlado contra placebo, que sería el mundo ideal. Pero por la practicidad de las cosas y como ya tenemos al paciente enfrente de nosotros, nosotros hacemos un reto abierto. Tienes los síntomas, ten el alimento, consúmelo enfrente de mí para ver si generas una reactividad, una reacción o no. Ya ahí nosotros vamos a valorar si va a ser positivo o negativo. Y recordando pues que este tiene que ser siempre con el alimento sospechoso que están generando los síntomas. Tenemos la prueba de activación de basófilos, que este inició para alergia a medicamentos, pero ya se ha incrementado su uso y podemos ver que estas identifican la activación de IgE sérica con la estimulación de los basófilos y evalúan la actividad alergénica de la IgE sérica de sangre y como tal, pues es una prueba funcional altamente específica que es útil para diagnosticar también la alergia a pólenes y las alergias alimentarias de ciertos alimentos. Tenemos el diagnóstico por componentes, que este yo creo que ha sido lo más novedoso que hemos tenido. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos ver que es una prueba confiable de identidad del alergeno específicamente que nosotros queremos buscar y así poder determinar qué tipo de proteína es la que le está generando la alergia a nuestro paciente. Este no va a requerir de una reexposición al alimento, por ende es seguro y no vamos a requerir que suspendan el antihistamínico en caso de que lo estén utilizando. Recordando pues que tenemos dos pruebas disponibles, que es el Immunosolid Phase Allergen Chip, que es el ISAC. Este incluye 112 alergenos y el que es más completo es el Allergen Explorer, que es el ALEX, que incluye 184 alergenos que podemos nosotros ampliar todavía más las proteínas que nosotros estamos buscando en nuestros pacientes. Si se fijan, acá nosotros podemos ver que podemos identificar la molécula específica que le está generando esta enfermedad a nuestro paciente y por ende poder identificar cuál es la proteína, poder decirle si la puede cocinar o no, o si en dado caso la tiene que suspender y qué otros alimentos debemos de evitar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el algoritmo? Tenemos nosotros la sospecha, si fue una reacción mediada por IgE, sabemos que pues va a ser una sensibilización a algún alergeno o algún alimento. Si la reacción fue severa, pues ya va a ser sugestivo de esta enfermedad, entonces no hay necesidad de hacerle más. Pero si no, no tiene una reacción, tenemos nosotros que darle los estudios de diagnóstico por componentes para nosotros hacer un diagnóstico más preciso de esta enfermedad, que prácticamente pues el tratamiento definitivo al final del algoritmo pues es evitar como tal dar el alimento sospechoso. ¿Cuál es el tratamiento que nosotros vamos a ofrecerle a nuestros pacientes? El tratamiento ideal y el único tratamiento que hasta ahorita se ha visto que funciona, pues es evitar el desencadenante que le está generando este problema. Ahora, vamos a poder verificar mediante prueba de reto si el alimento se puede consumir cocido. Recordando que el apio y el cacahuate son los únicos dos que no se pueden dar. Digo, las nueces, perdón, y el apio, que son las únicas dos que no se pueden dar cocidos.
y hay que verificar alternativas u otros alimentos o, en su defecto, valorar con un nutriólogo o con algún experto para los suplementos alimentarios que va a estar recibiendo este paciente como aporte nutricional, que es algo muy importante porque nosotros quitamos, pero ¿y cómo suplimos ese alimento? Entonces sí es importante ese manejo multidisciplinario con los nutriólogos para poder nosotros ir ayudándole a nuestro paciente volver a adquirir este valor nutricional que están perdiendo. Algunos pacientes pues pueden tolerar ciertos alimentos procesados. ¿Cuáles son? Pues son las proteínas que son termolábiles. Las profilinas o las proteínas similares a BET-B1 son las que más se van a poder estar consumiendo. En caso de que los pacientes estén sensibilizados a las proteínas relacionadas al lipio, los NSLTP, vamos a evitar el consumo de cualquier forma o cualquier preparación de estos alimentos, porque estos no se van a degenerar, no van a bajar su alergenicidad, entonces van a ser más propensos a todavía presentar reacciones aunque estén cocidos. Y debido a que los síntomas son leves o de poca duración, solamente restringidos usualmente a la cavidad oral, nosotros podemos ofrecer antihistamínicos orales para poder mejorar los síntomas de nuestro paciente. Sin embargo, muchas veces ya no es necesario por la corta duración que van a presentar los síntomas estos pacientes. Entonces, hay gente que sí les va a decir, pues, ¿para qué me lo tomo si me tarda más en hacer el antihistamínico que lo que se me quita solito los síntomas? Ahora, en caso de llegar a presentar síntomas, una reacción sistémica severa como la anafilaxia, nosotros tenemos que forzosamente administrar adrenalina intramuscular. ¿Cuál es la dosis de la adrenalina que nosotros tenemos que recomendar a nuestros pacientes? La dosis es 0.01 miligramos por kilogramo dosis, y esta se va a tener una dosis máxima de 0.5, el cual vamos a utilizar la ampolleta de 1 en 1, que es la ampolleta que nosotros tenemos en los carros rojos, de epinefrina o adrenalina. Vamos a utilizar en los adultos solamente 0.5, que va a equivaler a 0.5 miligramos. En los lactantes menos de 10 kilogramos, pues vamos a utilizar esta ecuación: 0.01 miligramos por kilogramo de peso para nosotros administrarle la dosis. En los niños de 1 a 5 años, la dosis va hasta 0.15 solamente. En los niños de 6 a 12 es 0.30 miligramos, y ya en los adultos es la dosis tope, que sería el 0.5 miligramos o 0.5 mililitros. Ay, perdón, recordando que tenemos que administrarle a todos nuestros pacientes un plan de acción de anafilaxia, y se tienen que ir todos los pacientes con un kit de anafilaxia porque pueden llegar a presentar reactividad cruzada con algún otro alimento o con algún otro aeroalergeno que pueda estar también pues volando en ese momento, y pueden llegar a volver a desencadenar una anafilaxia. Se ha también estudiado que es la inmunoterapia a aeroalergenos. El que más se ha estudiado es el síndrome de Abedul-Manzana, que es el único estudiado para el tratamiento de esta enfermedad. Prácticamente no ha tenido mucha relevancia, porque la mayor parte de los alimentos o de la sensibilización son causadas por alimentos, no por aeroalergenos, pero podemos nosotros utilizarlos para poder así también disminuir la reactividad cruzada o la exageración de nuestro sistema inmunológico cuando están en contacto con las proteínas de la manzana. Entonces, los pacientes que se han estudiado, solamente el 54% sí presentan una mejoría como tal. Recordando pues que no existe una evidencia contundente que nos pueda ayudar que la inmunoterapia sí sea funcional en todos los pacientes con síndrome de polen alimento. También hay varios estudios en donde se han utilizado la omalizumab. Aquí les presento uno que fue un estudio observacional, pacientes de mayores de 12 años que valoraron el impacto de la omalizumab en el síndrome de alergia ponel oral, en el cual valoraron 130 pacientes, de los cuales el 13% de ellos recibieron solamente omalizumab con una mejoría clínica del 59%. El 59% solamente recibió inmunoterapia subcutánea, el cual mejoró un 46%, y el 28% recibieron tanto la inmunoterapia como el omalizumab, en donde pues no encontramos una similitud, se encontró una respuesta, una similitud, si solamente se utilizaba la pura inmunoterapia como tal. Pero recordando que si nosotros podemos ayudarle a nuestros pacientes con el anticuerpo monoclonal, pues lo podemos utilizar.
y vamos a tener muy buenos beneficios, casi el 60% van a estar ayudándoles, y si nosotros les damos la inmunoterapia, vamos a estarles ayudando en un 50%. Entonces son dos monedas al aire, esperemos que una de ellas pues les ayude a nuestros pacientes. Y como tal, ya para terminar, tenemos que ver y englobar las 4 A's del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en una de las 4 A's? Evitar, bueno, obviamente pues son por sus siglas en inglés, el evitar el alimento desencadenante y todas las proteínas que nosotros tenemos relacionadas que pueden estar generalizando esta enfermedad. La otra es el uso de adrenalina. En caso de que lleguen a tener síntomas sistémicos o lleguen a presentar alguna otra reacción más fuerte, pues nosotros tenemos que tener la adrenalina a la mano para poderlo utilizar. El plan de acción de anafilaxia es fundamental en todos estos pacientes porque en caso de que no lo lleguen a tener, no van a saber qué hacer y hay que estar bien identificados cuáles son los pacientes que van a necesitar esta adrenalina y el plan de acción de qué van a hacer, no nada más ellos, sino sus familiares, de cómo van a administrar la adrenalina en caso de que el paciente no lo pueda realizar. Y los tratamientos más avanzados, recordando que el tratamiento multidisciplinario con nutrición, los familiares del paciente, va a ser fundamental para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y si en dado caso lo podemos realizar, considerar la inmunoterapia o el uso del tratamiento biológico. Ya para terminar, pues las conclusiones, prácticamente recordando, ¿no? Que la exposición primaria a aeroalergenos puede ser la causa de sensibilización a todos estos pacientes. Recordando que este es de alergia alimentaria tipo 2 o clase 2, es en donde nosotros vamos a estar expuestos por lo aeroalergeno y vamos a estar sensibilizados a los alimentos. Durante el interrogatorio, recordar que hay que hacer y enfatizar en el tiempo de administración del medicamento y los síntomas. Los síntomas que están presentando, cómo fue el alimento consumido y qué tipo de tratamiento están utilizando para poder mejorar los síntomas de nuestros pacientes. Y recordar, los síntomas no solo se van a limitar a la cavidad oral, por eso ya no se usa el término síndrome de alergia oral, ahora es síndrome de polen alimento, porque estos pacientes pueden llegar a presentar no solamente síntomas orales, sino también síntomas sistémicos. Y por último, pues el tratamiento definitivo y el que más está estandarizado, pues es la evitación como tal del alimento sospechoso, teniendo en cuenta pues la reactividad cruzada con muchos alimentos que también pueden estar asociados y hay que evitar las proteínas de estos otros alimentos para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. También quiero invitarlos a lo que es la reunión científica anual Highlights, que es la número 36. Va a ser de forma híbrida, en el cual pues dentro de los talleres pues vamos a tener también un taller de alergia alimentaria y alergia molecular, en donde también se va a tocar varios de estos temas de los que hemos hablado ahorita. Y pues sería todo por mi parte.